Bienvenidos a este programa de Ciudadanos para los Ciudadanos. Hoy vamos a platicar de la participación de las comunidades para construir y mejorar las viviendas en que actualmente habitan. Una de las características importantes para atacar la pobreza y la desigualdad de nuestro país pasa fundamentalmente por mejorar las características físicas de las viviendas, pero también por contribuir a fortalecer el tejido y la convivencia vecinal entre los miembros de las comunidades. En nuestro país hemos identificado que está creciendo de manera muy importante las zonas metropolitanas, pero también las zonas urbanas. Pero también hemos identificado que existe un gran retraso en las políticas públicas y fundamentalmente lo observamos en las comunidades indígenas y en las comunidades rurales. Y eso nos parece que es el tema del programa de hoy. ¿Cómo nosotros como ciudadanos podemos contribuir bajo un esquema de compromiso social, bajo una visión solidaria, a que comunidades alejadas de las zonas urbanas, a que comunidades en donde difícilmente llegan materiales de construcción adecuados, podamos los ciudadanos, bajo una visión comunitaria, trabajar con los que habitan en esa comunidad y mejorar las características físicas de su vivienda como primer paso de una intervención? Es por esa razón que hoy le fuimos a preguntar a ciudadanos como tú, como yo, con nuestros amigos que nos ven en el estudio, de qué estarían ustedes como ciudadanos dispuestos a hacer por una comunidad y si tienen la capacidad de ayudarles a construir y mejorar sus viviendas. Y también les fuimos a preguntar si consideran que para ser propietario de una vivienda hay que trabajar con la comunidad para poder alcanzarla. ¿Cuál consideran que debe ser el impacto que deben tener los programas gubernamentales para mejorar las condiciones de vida de las personas a través de mejorar sus viviendas? Y también les fuimos a preguntar si ustedes consideran y estarían dispuestos a trabajar con una comunidad. Vamos a ver lo que nos respondieron. Sí, más bien a mejorar. Sí, porque hay muchas personas que tienen necesidad de vivienda. Claro, hay una forma de ayudar a México, yo creo que es la más opcional para un futuro mejor. Sí, cómo no. Pues porque todos tenemos derecho a una vivienda digna como seres humanos, sobre todo donde hay niños pequeños. Sí, ¿por qué no? Bueno, sí me da una cierta tranquilidad. Me parece que puedo ofrecerle algo. Yo puedo ofrecerme algo a mí, estoy tranquilo en ese sentido, pero tampoco es fácil obtener una vivienda, ¿no? Yo tengo muchos años trabajando y tengo un pequeño departamento, entonces no ha sido fácil. Y de repente preguntar por estas áreas es preguntarle a gente que de alguna manera somos privilegiados, ¿no? Los que vivimos por aquí pues no tenemos tantos problemas como los que viven en otros lados, ¿no? Para quienes una vivienda es todavía más complicado. En este momento lo ves todo, pues está muy caro las rentas, vaya. Pues es muy importante porque, mira, puedes, a lo mejor si no tienes para comprar la comida, pero si tienes donde vivir, por lo menos pues ya te puedes mover más, ¿no? Para conseguir los medios, sí. Pues un patrimonio pues nos está garantizando ya una estabilidad, sobre todo para nuestros hijos. ¿Por qué? Porque a veces es muy difícil, como persona que rentamos, pues a veces no quieren niños, a veces no quieren ni animales. Entonces, sobre todo para la gente, pues ya es un patrimonio, es algo seguro para sus hijos. Totalmente. Pues es patrimonio, es el lugar donde vives, donde habitas y pues bueno, donde te resguardas. Sí. Sí, debería haber algún subsidio. Sí, sí estoy de acuerdo. El salario que ellos perciben es mínimo y la verdad apenas si les alcanza para comer y no tienen al alcance pues sobre todo para construir o poder comprar una vivienda propia. De hecho sí existen, no son muy eficientes, pero ahí están. No, pues mal, me parece que todos los mexicanos y todos los seres humanos tenemos el derecho de tener un espacio digno en donde podamos crecer, ser felices, tener una familia, pasarla chido. Es algo muy complicado. No sé, vaya, yo nunca he estado en una situación así, pero debe ser algo muy complicado, muy difícil. Sobre todo para la gente que los habita, ¿no? Pero supongo que lo hacen por necesidad, vaya, no sé. Te dirá que para ellos es inseguridad total, ¿no?
no sabemos su destino, es incierto, ahora sí que prácticamente están en la nada. Viven inseguros, no es seguro que estén en esa situación. Pues de mucho riesgo e insalubridad, ¿no? Porque son personas que se enferman más, por ejemplo, ahorita que hace mucho frío, que llueve. Entonces, si son de material que se remoja, pues, muy insalubre, ¿no? Pues es muy triste porque nosotros hemos ido a lo que es el área de los volcanes y sí, la gente, pues sobre todo en la temporada de frío que ya llegó, sí sufren bastante. Entonces, la verdad, sí, es muy difícil tener ese tipo de casas, no es adecuado, pues. Pues no tienen la capacidad para poder adquirir vivienda de mejor calidad. La vivienda es cara. En comparativa con otros países es relativamente barata, pero el poder adquisitivo en México es muy escaso. Estamos hablando de cómo los ciudadanos podemos participar con las comunidades para mejorar las condiciones de las viviendas en las que habitan. Como pudimos platicar y observar en los testimoniales, pues todo el mundo tiene muy claro que existe un derecho para poder acceder a una vivienda. Y la pregunta que se hacían nuestros amigos que entrevistamos en los testimoniales es que cada vez es más difícil poder tener los elementos necesarios para poder acceder o a comprar una vivienda o a mejorar en la que ya habitan. También nos llamó mucho la atención en donde sobre todo estos fueron grabados en la Ciudad de México, los testimoniales en donde muchas personas platicaban de las dificultades a las que se enfrentan para poder rentar una vivienda con las características y las condiciones que se adecúen a las necesidades de su familia. También nos llamó mucho la atención la visión solidaria que tenemos los mexicanos, en donde todos dicen que estarían dispuestos a ayudar a otros mexicanos como ellos para poder mejorar las condiciones de su vivienda. Y es por ello que en el programa de hoy vamos a platicar, después de la conversación que tengamos con Alfonso Rodríguez, al cual le doy la bienvenida. Buenas noches, Tulio. Buenas noches, Alfonso. Vamos a platicar con una organización de la sociedad civil, Ayúdame que también soy mexicano, con su director Roberto Arrieta, con respecto a estos temas que hemos venido platicando. Alfonso, pues un poco lo que introducíamos al inicio del programa es que una de las características que tiene hoy nuestro país, como lo hemos platicado en muchísimos programas, es la gran pobreza en la que vivimos. A todos nos duele esa gran desigualdad y a todos nos duele que cuando vamos o salimos de las casas, vivimos en la Ciudad de México, vemos esas comunidades en donde vemos que difícilmente pueden tener los satisfactores materiales mínimos. Y que eso también se traduce en una serie de efectos y problemas de carácter social, como puede ser la violencia intrafamiliar, como puede ser la falta de acceso a mejores escuelas. No necesariamente está catalogado en las comunidades más marginadas, sino esos efectos también se da en todos los estratos de la sociedad, pero también es un elemento que persiste en esas comunidades. Sabemos muy bien que hoy nuestro país, la población se concentra fundamentalmente el 60 al 70% en las zonas urbanas. Tenemos entre un 30 y un 35% que está en las comunidades rurales, pero claramente la tendencia es que nuestro país sea un país urbano. Y llama también la atención que la CONAPO, que es la Comisión Nacional de Población, ha establecido lo que llaman el sistema metropolitano, y lo que nos dice que en nuestro país hay 59 grupos de municipios que integran las zonas metropolitanas de nuestro país, y que en el 2030 vamos a tener un poco más de 20 zonas metropolitanas con más de 1 millón de habitantes. Entonces, esto lo que nos dice es cómo va a ser el futuro de las ciudades de nuestro país versus el futuro de las comunidades rurales. Pero hoy nos queremos concentrar en platicar sobre el futuro de las comunidades rurales y sobre todo el impacto que tienen las comunidades rurales en la pobreza de nuestro país. ¿Qué nos puedes platicar al respecto, Alfonso? Pues mira, si nos ponen la primera gráfica, Tulio, te voy a platicar cuáles son las principales carencias que hacen, son las dimensiones de la pobreza. Entonces, si quisiera nada más dejar un poco, explicarles a nuestros amigos que nos están viendo. Como ustedes saben, en nuestro país hay una institución que es el Coneval, que tiene la facultad de revisar cuáles son la medición de la pobreza en nuestro país, y ha hecho diversos estudios para tratar de medir, y lo que han hecho los investigadores, los miembros del Coneval, es tratar de articular y de caracterizar con más practicidad
cómo vemos a la pobreza, cómo vemos a la pobreza en las zonas urbanas y cómo vemos a la pobreza en las zonas rurales, y lo que ellos le han llamado teóricamente las dimensiones de la pobreza, que son, en términos muy prácticos, cuáles son los componentes, las variables que ellos miden para identificar por qué una comunidad o una zona es pobre o no lo es pobre. Exacto, Tulio. Aquí lo que vale la pena comenzar de entrada es que esas carencias se concentran en zonas rurales. Aquí, como podemos ver en la gráfica, en el rezago educativo, pues el 32% de las personas que habitan en comunidades rurales tienen carencia de educación. Carencia de acceso a la salud, el 20% en las zonas rurales. Me voy a enfocar en las zonas rurales para luego estar en las zonas urbanas. Carencia en seguridad social, aquí vemos que es altísimo, que es el 81%. Que es uno de los grandes temas pendientes de nuestro país. Ya haremos otro programa para que platiquemos de cómo la seguridad social cambia la visión de futuro y cambia el sentido de bienestar de las personas y las familias. Luego, carencia de calidad y espacio a la vivienda, que es el tema que nos concierne en este programa, es el 23% en las zonas rurales. Carencia de acceso a servicios básicos de vivienda es el 57%, casi el 60%, es altísimo. Y ahí cuando hablamos de servicios básicos de vivienda, pues se refiere a los elementos mínimos como la luz, el agua, el drenaje. Y que, Alfonso, esa es una de las asignaturas pendientes de este país. O sea, hoy los gobiernos municipales, que son los responsables del desarrollo urbano en todas las comunidades, pues no tienen los recursos suficientes para dotar de esos servicios públicos mínimos, y eso habla también del gran atraso, tanto en el componente urbano como de pobreza que tiene nuestro país. Sí, yo creo que ahí, ya que entramos en ese tema, Tulio, yo creo que es un tema estructural, ¿no?, del país, y ese tema de la falta de recursos de los municipios, que son los que deberían de atender este tipo de necesidades, de servicios, pues se me hace que deberíamos de trabajar deberíamos de trabajar junto con los municipios para que ellos se hicieran responsables de hacerse llegar de los recursos necesarios para atender esta necesidad, porque hoy la verdad es que dependen del presupuesto que les otorga la federación para poder atender estos servicios, y hoy pues la verdad es que es insuficiente lo que la federación les da. Pues como tú dices, Poncho, ya que entramos al tema, pues a mí me gustaría compartirle a nuestros amigos que si revisamos el ranking de los países de la OCDE en cuanto a la recaudación del impuesto predial, pues México está en el penúltimo lugar. Porque hoy también, finalmente, los gobiernos municipales, una de las principales fuentes de financiamiento para dotar, como tú lo decías, de luz, drenaje y agua potable, pues tiene que ver con lo que recaudan del impuesto predial. Y también hay otro estudio que lo que dice que las comunidades urbanas de menores ingresos más o menos están pagando al año 120 pesos de impuesto predial. Y un cálculo que hizo alguna organización que para poder dar los servicios básicos mínimos, pues se requiere al menos que el costo, más bien que el ingreso por impuesto predial por vivienda sea de 1,200. O sea, ahí vemos la gran distancia que existe en el componente de ingresos para que los gobiernos municipales puedan hacer frente a los servicios que demandan los ciudadanos. Luego continuamos con la carencia de acceso a la alimentación. O sea, regresamos a la gráfica, ¿verdad? Ya regresamos a la gráfica. Por favor, si no lo ponen, amigos de producción. Es la carencia por acceso a la alimentación, que es el 30% de la zona rural. Luego vamos a la población con ingresos inferior por el límite mínimo de bienestar, que es el 32%. Y la población con ingreso está en la línea del bienestar, que ese es el 62%. Bueno, pues aquí llama mucho la atención, Alfonso, que sí se ha trabajado de manera importante en políticas públicas que atiendan lo que se refiere a las condiciones materiales de la vivienda. Pero claramente el reto, la oportunidad está en los servicios básicos. Y que los servicios básicos pues, son parte del quehacer cotidiano de cada uno de nosotros. Hoy estamos acostumbrados en nuestras casas a abrir la llave del agua. Estamos acostumbrados a que cuando haya una lluvia, pues al menos el drenaje sirva para que no se inunden las calles. Y estamos acostumbrados también a que pues, llegamos y prendemos la luz y casi nunca hay un apagón en nuestras casas. Pero esa realidad es la realidad que nos gustaría que todas las comunidades de todos los mexicanos en todos los rincones del país tuvieran el mismo acceso. Sí, es correcto. Además, o sea, hablamos de las calles y, por ejemplo, si vas por la carretera y ves un poblado pequeño, como los que vamos a ver ahorita en la gráfica que a continuación vamos a presentar, pues dices, ¿cómo llegará la gente ahí? O sea, en primer lugar, también, ¿cómo es el acceso a esas comunidades? Y la verdad es que a veces no te explicas cómo la gente puede llegar ahí. Hace maravillas la gente para llegar pues llega caminando, ¿no? O sea, no hay mucho que imaginarse. Más bien la pregunta es el esfuerzo que hacen para poder acceder ahí y lo que implica en su vida diaria lograrlo.
Sí, eso es lo que pensé, el esfuerzo. Obviamente, si te puedes imaginar cómo hacer. Lo que es difícil de imaginarse es que lo tienen que hacer diario. Por ejemplo, tú estás acostumbrado a que llega tu coche y lo tienes a la puerta de tu casa y esa gente, pues, tiene que caminar muchos kilómetros a veces para acceder al agua o a los servicios escolares o de salud. Pues sí, y creo que también aquí lo que es muy relevante es que las políticas públicas y los programas gubernamentales que están orientados a dotar de esos servicios básicos a la población, pues difícilmente llegan de manera eficaz. Porque muchas veces hemos hablado en este programa que en las campañas electorales los candidatos a diputados o a presidentes municipales ofrecen las grandes obras públicas, pero que en la realidad esas obras públicas no son parte de la acción de gobierno. Y eso también lo que nos dice es primero la falta de confianza de los pobladores hacia sus autoridades locales, pero también lo que nos dice es la pobreza patrimonial en la cual están los gobiernos locales, como tú bien lo platicabas, que dependen fundamentalmente de los recursos que le destina el gobierno federal y que le destina el gobierno federal para que los apliquen directamente a los municipios o para que los apliquen a través del dinero que le dan a su vez a los gobiernos de los estados y que los alcaldes y los presidentes municipales tienen que ir a negociar a su vez con los gobernadores. Entonces, eso lo que nos habla es de las dificultades que hay en el esquema de finanzas públicas de nuestro país. Sí, además, aunando ahí un poco en lo que estás comentando, Tulio, pues también los presidentes municipales duran 3 años en el gobierno y se me hace que eso es algo que podemos cambiar o que pueden cambiar nuestros diputados y podemos hacer una exigencia ahí fuerte. Yo les invito a que si tienen chance de platicar con su diputado, pues le pidan que puedan hacer una iniciativa, que ya existen varias iniciativas, de que los periodos de los presidentes municipales sean pues, de más años. Y pero, también un poco más allá, Alfonso, yo que va en el sentido de que hoy en nuestro país realmente exista un esquema de planeación del desarrollo. Y parece rebuscado, parece que suena demasiado complejo, pero lo que significa es decir, oigan, si va a haber una comunidad en donde van a crecer 1000 habitantes, tan fácil de decir 1000 habitantes significa que son 4 ocupantes por vivienda, entonces estamos hablando que son 4000 nuevas personas que van a vivir ahí. Esas 4000 personas, ¿qué rangos de edad tienen? Entonces, a través de identificar los rangos de edades, pues si tiene que haber escuelas primarias, secundarias, preparatorias. Si dependiendo de los rangos de edades, pues qué tipo de atención hospitalaria tiene que haber. Tiene que haber hospitales de primera necesidad, de lo que le llaman de primera atención, perdón. O si vemos que ese segmento de la población es población que ya es población que está de mayor edad, entonces la especialidad de los médicos que deben ocupar esos hospitales pues debe ser distinta y debe ser enfocada a las enfermedades que atienden a las personas de mayores edades. O sea, parece que es muy complejo, pero en realidad es muy sencillo, es desmenuzar, es abrir el rompecabezas y poner las piezas de manera muy sencilla en cada lugar. Sí, hoy pareciera, por ejemplo, que a nivel federal todo lo que estás diciendo tiene que ver con una transversalidad de todas las secretarías de Estado, ¿no? Claro. Existe la Secretaría de Educación, existe la Secretaría de Salud, que ellas deberían de estar junto con la SEDATU viendo cuáles son los planes de desarrollo urbano para ver a futuro cuáles son las necesidades a futuro y cuáles son las necesidades presentes. Entonces debería de haber dos caminos. Hoy me parece que solo estamos atendiendo el de las carencias y no el de las necesidades futuras. Y se me hace que deberíamos ir un paso al frente, como tú bien lo apuntas, para adelantarnos y saber y que sea más barato, porque es mucho más caro a llenar a los servicios una vez que ya están ahí las viviendas, a ir planeando las ciudades y hacer mucho más eficiente el uso de los recursos. Oye, creo que habíamos abusado en el uso de la palabra. Vamos a ver la siguiente gráfica para que nuestros amigos también vean cómo tenemos ilustrado. Aquí esta gráfica lo que nos dice es que hoy vemos como 3 componentes de comunidades. Las comunidades que son de entre 2.500 habitantes y menos de 15.000, las de más de 15.000 y menos de 100.000 y las más de 100.000. ¿Y por qué no nos platicas, Alfonso, qué es lo que nos dice esta gráfica? Pues esto tiene que ver mucho con lo que estábamos platicando en la gráfica pasada y aquí lo que yo creo que destaca es ver que en las comunidades, que es la columna de color blanco, pues son las que más carencias tienen, ¿no? Enseguida están las comunidades que son entre 15.000 y 99.000 habitantes, que son las azules. Son las siguientes que tienen las carencias y volvemos otra vez a los rangos de alimentación, educación, servicios básicos en vivienda, tamaño de las viviendas Pero claramente esa gráfica lo que nos dice para nuestros amigos, para que no tengan que estar aquí tratando de identificar lo que dicen las letras pequeñas, es
que la columna blanca lo que nos dice es que las comunidades entre 2.500 y 15.000 personas son las comunidades que siguen siendo más necesitadas. Y eso lo que significa son las comunidades más alejadas a las zonas urbanas, las comunidades que no están en las zonas metropolitanas y que claramente tienen los indicadores de más bajos ingresos de nuestro país. Y es ahí, insisto, donde está el reto de cómo tenemos que construir políticas públicas orientadas a ese segmento de la población. Es correcto. Vamos a ver la siguiente gráfica, en donde en la siguiente gráfica lo que podemos platicarles a nuestros amigos es, y eso es parte de la plática que vamos a tener hoy con, ayúdame que también soy mexicano, es cómo está la carencia en las viviendas por la calidad de los materiales y los espacios en las viviendas. ¿Qué nos puedes platicar, Alfonso, de eso? Pues aquí, Tulio, mira, es un estudio comparativo que realiza también el Coneval desde 1990 hasta el 2010. Y aquí lo que estamos viendo, para ser muy, muy sintético, es que se ve un avance bastante importante en todos los rubros que presentan en la gráfica. Por ejemplo, teníamos el 41% de carencia de calidad y espacio de vivienda y para el 2010 tenemos el 17%. Eso representa un avance bastante importante. Es correcto. Luego, para el siguiente rubro, que es población en vivienda con piso de tierra. También es un avance significativo. También es un avance muy significativo, o sea, casi del 15%. En población en vivienda con techo de material endeble, también vemos un avance muy significativo, como del 10% con respecto al 1990. Con población en vivienda con muros de material endeble, también vemos un avance significativo del 5%. Casi estábamos abatiendo ese rezago. Y población con vivienda con hundimiento también es muy representativo. En resumen, lo que esa gráfica lo que nos quiere decir, lo que quieres transmitir es que para poder dimensionar la pobreza la pobreza en lo que refiere a la vivienda tiene que ver con el tipo de materiales en el techo, con el tipo de materiales en el piso, con el tipo de materiales en los muros y si esas viviendas tienen algún tipo de hundimiento, ¿no? Es lo que nos dice esta gráfica y que había un avance importante. Es correcto. Vamos a ver la siguiente gráfica, que esa también nos parece que es muy ilustrativa y que tiene que ver con el Instituto Nacional de Geografía y Estadística, el famoso INEGI, que es la institución responsable en nuestro país de hacer todas las estadísticas de cómo va creciendo la población, de cómo va creciendo las unidades económicas, de cuántos habitantes hay en una familia. Lo que nos dice es cuál es la contribución de la vivienda con respecto a la generación de riqueza en nuestro país, traducido en términos prácticos, lo que significa la contribución al Producto Interno Bruto. ¿Qué nos dice esta gráfica, Alfonso? Pues aquí es muy interesante lo que estamos platicando, porque pensaríamos que el aporte más importante al Producto Interno Bruto en temas de vivienda es la producción de unidades así económicas. Es decir, la construcción de vivienda nueva a través de empresas o a través de grandes, pequeñas o de propias empresas, ¿no? Es correcto. Y lo que nos muestra aquí la gráfica es que no es verdad. El 65% de la participación del Producto Interno Bruto en este rubro es de autoconstrucción. Y autoconstrucción significa es que yo, por ejemplo, tengo mi terrenito, que tal vez lo compré de manera irregular, o que me lo heredó mis padres, o me lo heredó algún tío, y que yo tengo la capacidad de construir mi casa sobre ese terreno. Eso es a lo que se refiere con autoproducción. Y aquí, como podemos identificar en la gráfica, también hay autoproducción en lo que significa es que ya tengo mi casa y quiero ponerle un segundo piso, o quiero ampliarle una segunda recámara, o quiero ampliar la sala. Y eso es lo que vemos ahí como autoproducción, lo que le llaman ampliación y mejoramiento. Es correcto. Bueno, yo quisiera antes de concluir esta sección del programa, un poco comentarles a nuestros amigos que una de las cosas que más nos duelen como ciudadanos y que la gente se nos acerca y nos pide que platiquemos sobre ese tema, es de que muchas veces existe la posibilidad de crear oportunidades. Oportunidades que signifiquen que las personas con su trabajo, con su capital, con su visión solidaria, tengan la capacidad de transformar las comunidades. Pero muchas veces no existen los incentivos adecuados para que las comunidades puedan interactuar de manera conjunta. Y eso es el trabajo de la organización que hoy hemos invitado, que nos va a platicar cómo logran intervenir, cómo logran detonar el sentido comunitario, el sentido solidario, y la visión de trabajo en equipo dentro de las comunidades. Pues sí, me parece que va a ser una entrevista muy interesante y pues vamos adelante, ¿no? Vamos a hacer una pausa. Los invitamos a que nos escriban en las redes sociales si ustedes como ciudadanos estarían dispuestos a participar en mejorar las comunidades. Y regresando vamos a platicar con Roberto Arrieta de la Organización de la Sociedad Civil Ayúdame que también soy mexicano. Regresamos.
Estamos hablando de cómo los ciudadanos podemos participar en las comunidades para mejorar las condiciones de vida, sobre todo las condiciones de las viviendas en las que habitan. Hoy tenemos una organización de la sociedad civil que hemos invitado, que tiene 15 años trabajando en comunidades y que tomaron la decisión de que una manera de intervenir para mejorar la calidad de vida de esas familias tenía que ver en cómo organizar junto con ellos las comunidades para mejorar las condiciones materiales de las viviendas que habitan. Esta organización se llama Ayúdame que también soy mexicano. Hoy nos acompaña su director, pero antes de entrar en este diálogo junto con él para que nos platique cuáles son los alcances, pero sobre todo los principales resultados que han obtenido, vamos a ver un testimonial que nos permite identificar qué es lo que han hecho, cómo lo hacen y cuál es el objetivo fundamental que están cumpliendo al tratar de intervenir y sobre todo ser parte de las propias comunidades. Vamos a verlo. ATEM es una asociación civil que se formó en el año 2000 y la idea de ATEM cuando empezamos era tratar de transformar la vida de muchos mexicanos que no tenían la misma suerte que nosotros teníamos. Y en el año 2000 decidimos encaminar un proyecto de vivienda en donde la gente le pudiéramos dar un techo digno, y nos dimos cuenta que al momento de tener un techo digno y un piso firme, la gente empezaba a tener una mejor educación y a la vez una mejor salud. Soy Tony Guevara, soy socio fundador de ATEM desde el año 2000. Trabajar por los demás es una pasión que se tiene desde chico. Yo creo que en mi casa siempre hubo esta preocupación por el otro, esta preocupación por devolverle a la vida lo que te ha dado. Tú puedes hoy comer calientito, puedes dormir calientito y no puede pasar la vida sin que entiendas que hay gente que no lo hace, sin que entiendas que hay gente que tú puedes hacer la diferencia apoyando y ayudando a los demás, ¿no? El ser voluntario en un proceso de vida puede ayudar tanto que transforme la vida de otras personas. Hola, soy Roberto Arrieta y soy el director de ATM. Mi pasión son mis hijos, por eso estamos hoy aquí, porque hay que darles el ejemplo a los más pequeños, a nuestros hijos, de que la vida no puede pasar sin hacer algo por los demás. Y eso, al final del día, es ATM. Mira, ATM tiene un modelo que es 100% participativo, parte de la comunidad. Nosotros nunca hemos regalado las casas. Lo que tratamos de hacer es siempre ponerle todos los instrumentos a la gente, materiales, sistema constructivo, ingenieros, arquitectos, pero siempre pedimos que la gente participe y que construya su casa. Esto porque nos damos cuenta de que si a alguien le regalan algo y no lo valora, lo dejan a la deriva y se puede hasta perder. Y sabiendo que una casa tiene mucho valor y tiene mucho dinero invertido, deberíamos, desde el día 1 que iniciamos ATM, pensamos en cuidarla. Desde el 2000 que se fundó ATM hasta la fecha, tenemos más o menos 2.400 acciones de vivienda y de mejoramientos de vivienda, ayudando aproximadamente a 12.000 personas directamente. Bueno, las jornadas ha sido para nosotros un modelo y un motor que nos ha ayudado a recaudar fondos, porque estamos invitando a empresas o a personas a que lleven a su equipo de trabajo o a sus familiares a construir viviendas. Como el sistema de ATM es autoconstrucción dirigida, toda la casa se hace en el sitio y todos los materiales se consiguen en el sitio. Entonces llevamos a la gente o a la empresa o a los empleados, construimos la casa en un día y la empresa o los empleados pagan el valor de la casa completa para que ese dinero se utilice para hacer otra casa y a la vez pues, la empresa se queda con una satisfacción de poder haber ayudado a una persona o una familia y los empleados, bueno, la satisfacción de poder haber hecho una casa en un solo día, ¿no? Me llama mucho la atención el comentario del video en donde Roberto, que ahorita voy a presentar, habla de que nuestra pasión son nuestros hijos, lo cual compartimos, en donde lo que buscamos es que siempre tengamos un mejor futuro para nuestros hijos. Yo cuando venía en camino al programa hablaba con mis hijas porque se duermen temprano y me decían, oye papá, explica bien qué es eso de autoproducción porque ya no le entiendo. Entonces ese es el objetivo del programa de hoy. Roberto Arrieta, director de Ayúdame que también soy mexicano, bienvenido al programa. Bueno, pues muchísimas gracias. Muchas gracias por este espacio porque la verdad es que para
hablar de cosas malas, pues tenemos noticieros y noticieros 24 horas por todos lados. Y para hablar de cosas buenas, de buenas noticias, de que estamos transformando el mundo, pues hay espacios bien chiquitos. Así que de veras, a nombre de México, muchas gracias. No, pues este es un espacio para la sociedad civil y me gustaría iniciar preguntándote, ¿qué es para ti ser un buen ciudadano? Bueno, mira, ser para mí un buen ciudadano es, escuchaba hace poquito un gran maestro que decía a unos alumnos que se graduaban, les decía, oigan, déjenme decirles qué México les estoy dejando, ¿no? Les estoy dejando un México y ¡paz! ¿No? Les aventó como todo este rollo de pues corrupción, broncas, lana que no alcanza, problemas, tráfico, ¿no? Y lo que él decía es, necesitan ser ustedes buenos mexicanos para transformar todo esto que yo y un chorro de cuates de mi edad les dejamos. Para mí, ese es un buen ciudadano, ¿no? Es aquel que se quita como esta venda de es que los demás, es que todos, y se dedica al hoy a transformar lo que le toca hacer, desde no tirar la basura, ayudar a la viejita, participar de manera activa y siempre propositiva en este México en el cual nos toca vivir. Oye, nos llama mucho la atención porque aparte es muy atractivo el nombre. Sí. Ayúdame que también soy mexicano. Platícanos cómo se les ocurre. Ya un poco vimos en el video cómo inicia la organización, pero ¿por qué no nos puedes profundizar en cómo se les ocurre el nombre y cuáles son las principales actividades que hoy realizan? Bueno, pues mira, el nombre se nos ocurrió porque hace algunos años todos estábamos más jóvenes. Yo trabajaba en una escuela y entonces me llevaba un grupo de alumnos a las misiones y a trabajar con la gente a Oaxaca. Y se les ocurrió como hacer algo diferente y trabajar por la vivienda que pues en esos estados la verdad es que está bien fregada y bien lastimada, con 3 palitos hacen una casa. Entonces estábamos buscando el nombre y a uno de ellos se les ocurrió el Ayúdame que yo también soy mexicano, por las siglas del ATM, que para los jóvenes era el a toda... ¿No? A todo volumen. A todo volumen, exactamente. a toda progenitora. Y para mí era como muy padre porque para nosotros existía una película que era el A Toda Máquina ¿Qué es lo que me están diciendo ahorita en producción? De A Toda Máquina. Sí, de A Toda Máquina, que era con Pedro Infante y Jorge Negrete, que eran las películas que veían mis papás y pues que yo las veía. Entonces, como que fue ahí nos encontramos, ¿no? En el A Toda Máquina. ¿No? A Toda Máquina y el A Toda Máquina mío, ¿no? Y ahí fue como un encuentro en donde jóvenes de 16, 17 años se encontraron con cuates adultos, profesores, que lo único que hicimos, la verdad, es dar la oportunidad, ¿no? Abrirles el campo y decirles, órale, este México los necesita, este México necesita de ustedes para salir adelante, vamos a salir adelante conmigo, sin mí o a pesar de mí, ¿no? Entonces empezamos a generar una propuesta en donde la idea era apoyar a las comunidades más pobres de México en que ellos mismos pudieran generar su propia casa. Y la idea fue además adoptada, llamada por un gran hombre, un mexicano, Raúl Sánchez Mora, que ya falleció, que tiene una propuesta de generar bloques de tierra, lo que comúnmente llamamos adobe, tecnificado con un poco de cemento, mezclado y comprimido y generando unos bloques que permiten la autoconstrucción de manera muy sencilla. Sin una gran capacidad, una gran capacitación, las comunidades se pueden organizar para autoconstruir, ¿no?, sus viviendas con la ayuda de estos autoproductores, ¿no? Para tus chiquitas se van a dormir, pero el miércoles que lo vean, con otras gentes que vamos ayudando con capacitación, con maquinaria y con dinero para que la gente pueda construir su propia vivienda. No, y llama la atención que los que son expertos en materiales dicen que el adobe también ahora es lo que llaman una ecotecnología, es un material aislante. Bueno, déjame decirte que la tierra es una belleza. O sea, te puedes ir a las casas que tenemos en Valle de Bravo y entras y dices, espérenme, ¿quién prendió la calefacción? Claro. Y en época de calor entras y dices, apáguenle el aire acondicionado. Es una chulada que además está tomando una fuerza impresionante en Europa. En Italia están volviendo a construir con adobe. Es un material que la Universidad Autónoma Metropolitana tiene un doctorado. Le mandamos un gran saludo al doctor Luis Guerrero y a Luis Andrade, doctores de esta universidad, en donde ellos tienen una tesis que la idea es impulsar la construcción con tierra. Tienen pisos de tierra que, bueno, los puedes trapear, no se deshacen, de una sola piedra, divinos, con colores preciosos, construyen con muros de adobe
y que realmente podrían ser la solución a nuestros problemas en cuestión de vivienda, sobre todo en partes rurales. Oye, platícame más sobre el trabajo que hacen ustedes. Yo un poco lo que vimos en el video y lo que los amigos están esperando es que nos digan primero cómo eligen ustedes a las comunidades. Porque siempre tenemos muy buenas ideas, tenemos muy buena voluntad, pero los recursos son limitados. Claro. Entonces yo que aquí el principal cuestionante es ¿qué criterios toman ustedes para elegir en qué comunidad intervenir? Bueno, primero que nada sí nos vamos como a estas partes en donde tenemos pues, sociólogos, etnólogos que nos echan la mano para definir en dónde hay un problema de realmente necesidad de vivienda. ¿Pero ustedes definen la comunidad o hay comunidades que los buscan a ustedes para que les ayuden? Surgen de las dos maneras. Posteriormente vemos qué comunidades están interesadas. Este interés puede surgir o porque la comunidad nos busca, que ya nos ha sucedido en muchas ocasiones, o porque de veras vemos una necesidad con una empresa que dice, oye, yo quiero ayudar en Guerrero o yo quiero ayudar en Oaxaca. Y entonces buscamos cómo se van juntando estos puntos en donde se van haciendo realmente puntos importantes, focos importantes, donde se pueden unir empresas, donde se pueden unir comunidades y donde nos podemos unir nosotros. Y entonces, una vez que encontramos esos vértices, entonces vamos con las comunidades a platicarles pues, lo que es ATM, ¿no? Lo que es hacer una propuesta en donde todos vamos a trabajar juntos, en donde vamos a hacer partícipes a la comunidad de las decisiones, partícipes a la comunidad de lo que ellos quieren hacer y sobre todo de qué manera ATM se vuelve una parte más de esta belleza que es las comunidades en México. Entonces, una vez que encontramos ese justo vértice, a las comunidades se les invita a trabajar en algo que ellos entienden muy fácil y que es como las tandas famosas, ¿no? Entonces nos juntamos 10 familias y hacemos primero tu casa, luego la casa de Juan, luego la casa de Pedro, luego la casa de Vicky, luego la casa de María y así sucesivamente hasta que se van haciendo poco a poco en grupos solidarios, ¿no? Las casas. Una vez que se generan las casas, nos pasa algo divino. En un principio ATM tenía la propuesta de que las casas era lo más importante. Hoy nos damos cuenta que la casa es un mero pretexto. O sea, cuando la gente no tiene una casa normal, digo yo, me choca que digan dignas, ¿no? Porque todas las casas son dignas, ¿no? Los habitantes. La dignidad está más bien en la persona. Exacto, ¿no? Los habitantes hacen digna la casa. Pero la idea un poco entonces es tener esta propuesta de casa en donde se vuelve. Cuando tú vives en una casa en donde tienes que llegar, hoy en la noche estás pensando que está lloviendo, que vas a tener que llegar a las 9, 10 de la noche después de trabajar desde las 5 de la mañana o 4 que saliste de tu casa para ir a trabajar y que vas a tener que llegar a pegar, a poner el plástico, la pedacito ahí de muro, lo que sea, para cubrirte del frío, la verdad es que no te da tiempo de pensar en nada. Cuando una familia es capaz de tener una casa, un hogar, en donde llega, cierra la puerta y dice, ay, qué rico está mi casa, que cierra la puerta de su recámara con su esposa y dice, vieja, hoy no vamos a tener frío, levanta la cara. Levanta la cara y entonces empieza a decir, ok, ahora lo que tengo, ¿no? Ya no tengo un problema de frío, ahora tengo un problema de que quiero que mi hijo estudie, quiero que mis hijos coman mejor, ahora quiero tener luz, y entonces ese levantar la cara, ese piso, es una oportunidad que se le da a estas familias para realmente empezar a caminar mucho más arriba de lo que ellos estaban antes, ¿no? Es lo que los economistas del desarrollo le llaman el piso mínimo, el piso básico. Así es. Que debe tener algún ciudadano o una familia, en donde, teniendo los satisfactores materiales mínimos resueltos, tienen la capacidad de pensar en otras cosas, como bien tú. Bueno, si Juanito ha vivido toda la vida con un piso que cuando llueve es un lodazal y un techo que hay que poner cartones para que no llueva, cuando él se vaya a casar con Fernanda, ¿no? Lo que le va a prometer es, mi amor, ven, la va a cargar, porque Juan es todo un caballero, en México somos así, la va a cargar y la va a meter a una casa en donde el piso se va a encharcar, en donde el techo va a ser de lámina de cartón, y ellos van a vivir porque pues esa es la propuesta de vida que tenían antes. Cuando tú les das la oportunidad de una casa nueva, de una casa diferente, de una casa normal, que tiene una recámara para que si la niña a los 15 años la truena el novio, pueda meterse a su cuarto a llorar, ¿no? Ella va a pedir
por lo menos que cuando se case, su casa sea pues así, de adobe, de un adobe que no se destruya, ¿no? De un adobe calientito, de una casa que pueda cerrar la puerta, de una casa que pueda prender la luz. Y entonces esto va a ir haciendo que las comunidades vayan ayudándose. Algo que ATM hace, por ejemplo, es que nosotros construimos el adobe con una máquina especial, que además es muy sencilla de mandar a hacer o de hacer. Las primeras máquinas que ATM tenía eran unas máquinas manuales y entonces pues, decían que eran las riñoneras, ¿no? Porque había que echarle riñón para construir el adobe. Pero esas máquinas se quedan en la comunidad una vez que se termina el proyecto, porque la idea es que la comunidad siga creciendo en infraestructura y que tienen que ser por lo menos 3 proyectos al año, se queda en comodato. ATM es dueña de la máquina, pero les damos la máquina en comodato para que si ellos hacen 3 proyectos al año, la máquina se sigue quedando ahí. Y de todos los proyectos que han realizado, ¿se han cumplido esa meta de 3 proyectos al año por parte de las comunidades? Sí, no en la mayoría, pero sí en proyectos como San Marcos, en proyectos como San Juan Petlapa, en proyectos como, bueno, ahorita estamos trabajando muy fuerte también en Villa del Carbón y ahí la idea es... ¿Y cuál consideras tú que son las causas? Porque un poco platicábamos al inicio del programa de que algo que es muy importante en este país, que hay mucho talento. Sí. Hay mucha creatividad. Y creo que lo que hace ATM es recoger lo mejor de las personas. Esa visión solidaria, esa visión de trabajo en equipo, esa visión de que trabajando todos juntos por un bien muy claro y por un objetivo muy claro, se pueden mejorar las cosas. Seguro. Pero la pregunta es, ¿qué ha pasado de que las comunidades, que donde ya no están ustedes, donde ya no están interviniendo físicamente y acompañándolas, no han tenido la capacidad de ser autogestivas, es decir, de gestionar por sus propios recursos con los materiales que ya les dejaron, el seguir transformando la comunidad? Eso me parece que debe ser uno de los temas que debe seguir trabajando ATM. De hecho, yo creo que el principal problema de construir una casa, ¿no? Decía don Mario, don Robert, nuestro principal problema es el dinero, ¿no? Porque ganas tenemos, capacitación tenemos, la máquina ahí está, pero pues nos falta un dinerito para empezar a brincar, ¿no? Entonces yo creo que uno de los grandes problemas que hay es que de repente estos recursos, ¿no? Esta falta de oportunidad de que la gente pueda tener el alcance de ir a tocar la puerta a alguien y decirle, oye, nos faltan 15,000 pesos, porque tampoco es la danza de los millones, ¿no? O sea, hacer 100 casas en una comunidad deben dar sobre 13 millones de pesos. O sea, hay empresas que pueden donar ese dinero para hacer 100 casas sin ningún problema, con capacitaciones en huertos biointensivos, con infraestructura, con capacitaciones en educación, en salud. O sea, se puede hacer un proyectazo con poca lana. El BID podría hacerlo, ¿no? El grave problema es que las personas de las comunidades no tienen siquiera a veces estos conocimientos, ¿no? Es muy difícil para una persona que tiene muy poca educación el poder de veras hacer un proyecto él solo, ¿no? Y que bajo los estándares, y podemos ver los estándares de repente que piden en empresas o en gobierno, para meter un proyecto, por ejemplo, al INADEM, ¿no? O sea, hay formularios que la gente difícilmente puede entender y que necesitan a alguien que les eche la mano, ¿no? Desgraciadamente ATM tiene que seguir caminando, ¿no? Tenemos que seguir nuestro camino, no nos podemos quedar toda la vida en una comunidad siguiendo apoyando, y esta capacitación en educación, pues desgraciadamente dura mucho tiempo. Oye, Roberto, ustedes... Creo que el factor clave de éxito es que participan como en la comunidad, y un poco lo que trato de identificar es que forman parte de esa comunidad. Sí, claro. ¿Cómo es esa sensación cuando ustedes ya terminaron el trabajo y tienen que despedirse de ella? ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que les dicen las personas? Pues, híjole, mira, la verdad es que cuando se termina un proyecto y les dices, pues ya acabamos, la verdad es que pues es una despedida muy honesta de nuestra parte, pero también es muy romántica, ¿no? De, ya sabes, o sea, ahí estoy, o sea, lo que se te ofrezca, ahí estoy. Pero también sabemos que tenemos que partir, y cuando tenemos que partir tenemos que ser muy honestos con la comunidad, de decirle, ahora te toca a ti. O sea, yo ya no voy a poder estar aquí.
si bien es cierto, voy a poder ayudarte, echarte una mano, pero ya tracé lo que tenía que trazar, ya avanzamos, nuestros proyectos duran más o menos 2, 3 años en cada comunidad, entonces ya trazamos, ya hicimos, ya empujamos, te toca a ti, y te toca a ti crecer con responsabilidad, con defectos y con virtudes, ¿no? Lo que aprendiste, lo aprendiste y te toca a ti. Entonces, me parece que es como cuando tus hijos cumplen los 18 o 20, o en el caso de algunos 33, ¿no? De que le dices, papito, ahora te toca a ti. Si te equivocas, pues es tu bronca, ¿no? Ya te regalé coche, ya te di para la universidad, vas. O sea, ya les creaste la oportunidad, ya depende de ellos cómo materializan esa oportunidad. Creo que sí. Creo que no podemos, las organizaciones de la sociedad civil en México, no sé si sepas cuántas hay, pero más o menos 35,000 contra 1,5 millones en Estados Unidos, ¿no? O sea, nada más para que veamos cómo y yo te podría decir que de esas 35,000, ¿cuántas realmente tienen un trabajo permanente, sistemático? Pues mira, 19,500 están inscritas en el CLUNY, o sea, han hecho algo, y solamente 5,700 tienen un registro de donatarias autorizadas, ¿no? O sea, es nada, caray. Entonces, cuando tienes tan poca gente, no te puedes quedar permanentemente en una comunidad porque entonces no ayudas a... O sea, no hay recursos, no hay posibilidad. Entonces, tienes que decir, nosotros tenemos que salir de esta comunidad y les toca a ellos. O sea, sí nos duele, sí es como de veras, sí es despedida de hijo de 18 años que se va de la casa a estudiar y que lo ves con sus carencias, con sus virtudes y dices, híjole, se va a caer, pero tiene que aprender, ¿no? Oye, Roberto, con esta experiencia que has tenido durante muchos años, ¿cuál recuerdas con más cariño los testimoniales o el acercamiento que ha tenido una familia que ha sido beneficiada con la intervención de Ayúdame que también soy mexicano y que nos puedas compartir con nuestros amigos? Pues mira, yo creo que lo más padre es en San Marcos Guerrero, es son comunidades pues, que están muy dispersas, pero la verdad es que trabajamos muy padre ahí. Y en esas comunidades dispersas, una vez que empezamos a hacer las casas, descubrimos que había un grave problema. La gente utiliza la leña para cocinar. Y la leña en fogón abierto, la verdad es que pues es una bronca porque se comen cantidades industriales de madera. Aunque allá el problema no es de ojos y todo este rollo de salud, porque lo hacen pues, realmente en cocinas muy abiertas. Sí, el consumo de leña es altísimo. Y entonces dijimos, vamos a ayudarlos a hacer estufas Lorena. Son estufas de lodo y arena, estufas ahorradoras de leña y que se fabrican con un poco de barro, con un poco de algunos moldes que se necesitan hacer, pero son estufas bastante económicas y bastante fáciles de hacer. Empezamos a trabajar haciendo estas estufas y hubo 5 señoras que se acercaron y nos dijeron, oigan, a ver, ¿cuánto duran estas estufas? No, unos 5 años es lo que dura una estufa, se empiezan a desbaratar y hay que tirarlas y volverlas a hacer, no pasa nada. Y nos dijo, oigan, enséñenos a nosotras a hacerlas. Porque en 5 años, ¿quién va a hacer estas estufas? Yo dije, estas mujeres lo único que necesitan es que les echen la mano. Entonces, juntamos un fondo entre cuates, ¿no? Entre amigos, a todos mis amigos que hoy siempre les pido lana, un agradecimiento. Sí, pues sí, oye, compadre, ayúdame. Ahora hay que apoyar, ¿no? Ahora a quién apoyamos, ¿no? Y entonces capacitamos a estas 5 señoras, les compramos pues, la herramienta que necesitaban, se las donamos. Y empezaron ellas a trabajar, no nada más esperándose a que en 5 años las estufas se cayeran y volverlas a hacer, sino que empezaron ellas a trabajar en toda la costa chica de Guerrero, digamos, a hacer estufas Lorena a precios bajísimos, pero pues como pequeña empresa. Entonces, cuando empezaron a chambear, ya empezaron como un año antes de que terminara el proyecto. Cuando fuimos, ellas se despedían diciéndonos, oigan, gracias porque ATM no nada más me dio una casa, sino me dio una oportunidad de poder salir adelante. Y yo creo que cuando tú le puedes dar una oportunidad a otro de sentirse mejor, de ser mejor y de salir adelante, yo creo que sí le cambias la vida. Entonces, estas 5 señoras transformaron su manera de vivir. No nada más tienen casa y construyeron su casa y se capacitaron, sino hicieron un negocio a partir
de una necesidad que ellas vieron gracias a que pudieron levantar la cara. Y a través de generarles competencias y habilidades que tenían esa vocación productiva, Seguro. esa visión creativa de cómo hacerlo, pero faltaba tener algún tipo de orientación. Por supuesto. Oye, Roberto, quisiera un poco regresar a lo que platicábamos de la autoproducción de viviendas. Sí. Una de las preguntas que le hacíamos a nuestros amigos en los testimoniales de calle es que les preguntábamos que hoy el gobierno federal destina programas de subsidios para que las personas puedan construir sus viviendas. Si tú estuvieras en la posibilidad de ser la autoridad federal, que fueras el responsable de esos programas, ¿qué corregirías y cómo los harías? Bueno, es un tema ciertamente complicado y creo que ha habido gente pues, que ha echado pues, todo su cerebro y un grupo de personas a su alrededor que han tratado de solucionar este problema y que es un problema grandísimo, tan grande que al día de hoy pues, sigue sin solucionarse. Yo creo que uno de los grandes problemas es que han generalizado. Es decir, ahora, ¿no? Vamos a hacer un programa así. Y entonces es un programa que amarra para todos. Hoy el proyecto o el programa, pues, le va bien a las personas que ganan entre 5 y 6 salarios mínimos, ¿no? Bien es un decir, pero podrían pagar lo que ahora ya no es un subsidio, sino ahora es un crédito, ¿no? Y que este crédito antes era un subsidio a fondo perdido, ahora hay que recuperar ese dinero, entonces yo te lo doy en forma de crédito y es ahí un borlote interesante. Si bien es cierto, una persona que gane 5 o 6 mil pesos, a lo mejor puede pagar 1,200 pesos al mes de ese crédito. ¿Qué pasa con las personas que ganan uno, medio, un cuartito, ¿no? O lo que la naturaleza les dé hoy y que no tienen casa? Estamos hablando, según los números por ahí, son 11 millones de familias. Entonces, el grave problema, me parece a mí, es que no hemos como segmentado el proceso. De acuerdo. No hemos segmentado el hecho de decir, a estos les vamos a ayudar dándoles un crédito, ¿no? Y a estos les vamos a ayudar dándoles un subsidio del 50, del 30, del 20 o del 100, no lo sé. O sea, me parece que hay que tratar, y me queda muy claro que de repente del otro lado también entonces estará el cuate que a lo mejor gana 7 salarios mínimos y le va a decir a su vieja, vente, y tú di que no trabajas y que no tienes dinero y que es más, yo ya me voy, ¿no? Para que te den el subsidio. O sea, me queda claro también que del otro lado hay como mucha problemática. Pero si nosotros empoderamos a las comunidades, por un lado. Número 2, generamos que los municipios sean los responsables del dinero que ellos necesitan para generar, y ya lo decía Alfonso, ¿no? Ese dinero de los municipios realmente se vuelve un dinero para las comunidades y que las comunidades autogestionen su crecimiento. Me parece que vamos a tener fórmulas económicas más claras. Roberto, muchas gracias, se nos acabó el tiempo. Las necesidades del tiempo son igual que las necesidades de la población de nuestro país. Sí. Te agradecemos mucho el trabajo que haces, ayúdame que también soy mexicano, y a ti como ciudadano, como buen ciudadano que eres, todo el trabajo que haces con las comunidades. Muchas gracias. Amigos, pues nos quedamos con una idea muy clara. Las comunidades en nuestro país requieren que les ayudemos, que nos orienten, requieren que tengamos la posibilidad de ayudarles a tener mejores condiciones de vida. Nos vemos en la próxima emisión y recuerden, ante todo, seamos buenos ciudadanos. Hasta la próxima.